Muy amable. Miren, muchachos, sí, de verdad que a mí vino Ian Vázquez y me soltó ese tema. Me dio tiempo, ¿no? Por suerte. Pero que me lo hizo la pregunta, ¿importa la desigualdad? Esa fue la pregunta inicial. Después le metió lo de social y hacer una especie de explicación sobre todo eso. Pero yo me puse a reflexionar y digo, mira, aquí hay dos caminos. Uno sería mostrarles una serie de gráficos. ¿Qué pasa si yo saco tanto de este lado y pasa lo otro y se lo doy a tanta gente? ¿Qué pasa si el PIB de los más ricos crece? Pero esa parte matemática yo la tengo hecha, se las puedo ofrecer si quieren. Más les voy a ofrecer algo en el estilo socrático, que hagamos, ustedes mismos pueden hacer pequeñísimos modelos matemáticos, facilísimos de hacer como programas, para hacer juegos y ver qué pasa así. Pero después de esta pequeña explicación de por qué no quiero hacerlo tan matemático, yo pensé que lo más importante era, antes que nada, la reflexión, si se quiere, filosófica, pero no filosófica en el sentido de sistemas filosóficos, sino un poco filosófica existencial. Y algo así como que yo les preguntaría, ¿a ustedes les importa la desigualdad? Sin adjetivos. No me gusta ver gente que de repente esté muriendo de hambre en la calle y gente que de repente tiene todo. Bueno, esa es una de las partes, ¿verdad? Yo me puse a clasificar un poco esto de la desigualdad. Hay una desigualdad obvia. Y yo saqué esta conclusión, fíjate, a ver si les parece. A todos nos importa la desigualdad. Y en muchos aspectos no nos gusta para nada la desigualdad. Pero en otros aspectos queremos ser diferentes, originales y especiales. A nadie le gusta la igualdad en algunas cosas. De hecho, somos todos desiguales, ¿verdad? No les ve las caras, son todas desiguales, diferentes las caras. Hay viejos y jóvenes, blancos, negros, mujeres, hombres, chiquitos. Es decir, la gente es diferente. Claro, cuando uno se le llama desigualdad, no se le llama eso a esa diferencia, pero sí hay desigualdades. Ahí yo voy a después hablar un poco sobre un concepto que a veces está muy en boga, a mí no me gusta mucho, que es el concepto de igualdad de oportunidades. Bueno, hay que discutir qué es la palabra oportunidad. Pero nosotros podríamos decir, en primer lugar, hay desigualdades de carácter, temperamento, aspecto físico, existencia, lo que es puramente subjetivo. En ese sentido, salvo las personas que tengan algunos defectos físicos o problemas de alguna naturaleza, a nadie le molesta la desigualdad. A todo el mundo le gusta la desigualdad. Imagínense que ustedes encontraran a alguien igual, que van por la calle y de pronto se encuentra una persona que es igual a ustedes mismos. El shock sería impresionante, ¿verdad? Sería una cosa... Bueno, y hay novelas y hay cuentos que juegan con esa idea. Porque uno está acostumbrado a esa diferenciación, a esa desigualdad. ¿En qué plano estamos hablando de desigualdad, aparte de ese que es tan personal, que es tan subjetivo? Yo me permito hacer una clasificación en 3 niveles. Una desigualdad que yo llamo política, que es político-jurídica, si ustedes quieren. Una desigualdad puramente social y una desigualdad económica. Son esquemas clasificatorios que uno hace para entenderse. No quiere decir que eso sea... Pero para entendernos podemos desbrozar el camino, dejando de lado ya esa desigualdad de condiciones, de capacidades, de existencia, que no la tomamos en cuenta porque además no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, hay gente que hace cirugías estéticas y cosas así, pero... ¿Verdad? Hay gente... ¿Qué es la desigualdad política? La desigualdad política o jurídica o política es aquella desigualdad que se refiere a derechos diferenciales de las personas. Y les voy a decir, si ustedes van en la historia de 1800, 1700 y pico para atrás, prácticamente esa es la historia del ser humano, en todas las sociedades, en todas las culturas, Oriente, Occidente.
no hay igualdad jurídica, no hay igualdad política. Esa desigualdad política se expresa en qué cosa, en que hay categorías jurídicas y políticas diferentes de personas. ¿Qué son esas categorías? Bueno, algunas son las categorías que todavía sobreviven, que son las que separan el nosotros del de ellos. Los griegos hablaban de helenos y bárbaros. Los helenos tenían derechos a ciertas cosas, los bárbaros no tenían derechos a ciertas cosas. Esa es una categoría que todavía la tenemos nosotros en la idea de ciudadanía. Pero la más importante era la categoría que también tenían los griegos, que tenían los chinos, que tenía todo el mundo, la diferencia entre nobles y plebeyos, a la cual se agregaban muchas otras categorías diferentes, con derechos diferentes. Conquistadores y conquistados. Por ejemplo, en China estaba la dinastía Manchú, que tenía unos derechos que gobernaban toda China, aunque en China hubiera nobles descendientes de algunas familias importantes, de algunos emperadores, etcétera, y otros no. Pero había esa diferencia fundamental. Esa diferencia fundamental se replicaba, se complicaba, se mezclaba con otras diferencias jurídicas. No sé hasta qué punto conocen la colonia, las colonias que había aquí, las colonias en la época hispánica, ¿verdad? Pero en la colonia en la época hispánica, depende de las ciudades, porque a veces eso se aplicaba distinto, había diferencias entre nobles y plebeyos. Había la diferencia entre los peninsulares y los criollos, los que estaban aquí. Había diferencia entre negros, que eran esclavos, se compraban y se vendían, y eso no se mataban porque era antieconómico nada más, pero estaban fuera de toda situación, digamos, de inclusión legal. Estaban los indígenas, que tenían sobre los cuales se discutió, creo que se discutió como 30 años, hasta que se llegó al acuerdo, después de profundas deliberaciones, de que sí tenían alma. Como tenían alma, no podían ser esclavizados. Por lo tanto, había que encomendárselos a gente para que los cristianizaran. Pero estaban en una categoría jurídica diferente. Estaba en la categoría jurídica en la colonia de los que se llamaban en algunos lugares castas, en el otro se hablaba de zambos, mestizos, mulatos, había como 20 categorías de esas. Y en la colonia, prácticamente, no había derechos iguales, no solo en los derechos políticos. En la colonia aquí nadie tenía derechos políticos, estaban administradas y gobernadas directamente desde España por funcionarios que traían la casa gobernante, que eran virreyes, capitanes generales, presidentes de audiencia, oidores, etcétera, etcétera. Nadie los elegía, o si los elegía un consejo de Indias allá, en Sevilla, o los designaba directamente el rey. O sea, derechos políticos en el sentido actual nuestro presente no había para nadie. Pero además había otras cosas. Esto se los voy a decir ahora como de memoria, inventando, hay que chequear en los libros, pero si tú eras zambo, o si tú eras mestizo, no podías entrar a la universidad. No. Si tú eras, no sé qué, no eras noble, no podías entrar, vestir cierta tipo de vestimenta adentro de las ciudades, o no podías montar a caballo, o no podías tener un coche de tales características. Toda la colonia era una compleja red de regulaciones de ese tipo, regulaciones no económicas, regulaciones destinadas ¿a qué? A marcar diferencias y estratos sociales con derechos diferentes, como si fueran categorías diferentes de personas. A eso es lo que yo muy rápidamente, muy sintéticamente le digo desigualdad política. Desigualdad política es aquella que establece derechos y capacidades diferentes para grupos diferentes de personas. Hay desigualdad política, había por ejemplo en los Estados Unidos hasta los años 60 del siglo pasado, cuando una persona de color no se podía montar en un autobús, o se podía ir al autobús pero no en los asientos de adelante sino en los asientos de atrás, o podía entrar a un restaurante siempre que hubiese una pared de suficiente altura que separara blancos de negro. Incluso eso digo suficiente altura, pero yo he leído 7 pies, o sea, eso no se deja al libre albedrío del dueño del restaurante.
Tú tienes una pared de por lo menos 7 pies para distinguir negros de blancos. Bueno, ese es otro tipo de diferencia, pero está sentada en la ley. No es desigualdad política, fíjense, en el sentido más estricto, porque esas personas de color, cosas extrañas que tiene el ser humano, ¿no? Esas personas de color que no podían sentarse en esa mesa y que si se sentaba venía la policía y la sacaba a empujones, esa persona sí tenía derecho a votar, igualito que Rockefeller. Pero la diferencia política, esa ruptura en estratos o estamentos, en la Edad Media se llamaban estados, no tanto en España, pero en Francia, en Alemania, se hablaba de estados: el clero, la nobleza, el pueblo llano. Esos eran los 3 estados de la Revolución Francesa. En otros países se hablaba de 4 estados. Esa diferenciación política fue la que fue cuestionada a partir de 1700 y pico. Antes de eso también, en el Renacimiento, pensadores de todo tipo, desde la Edad Media la cuestionaban, pero eso eran casos de pensadores aislados. Prácticamente como movimiento cultural e intelectual en 1700 por ahí, lo que llamamos ilustración o iluminismo, prácticamente es la misma idea, empezó a cuestionar esas ideas y esas ideas estallaron, se convirtieron, se plasmaron en realidad en 2 o 3 grandes procesos políticos revolucionarios que hubo a finales del siglo XVIII. Primero, lo que se llamó la Revolución Americana o la Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que plantean, escrita por Jefferson, que plantea que todos los hombres nacen iguales. Cosa que si se pone a analizar uno, los hombres no nacen iguales, para nada nacen iguales. Lo que quiere decir la Declaración de Independencia no es que nacen iguales, no es un juicio de hecho, es un juicio de valor que dice, debemos tratar a los hombres como iguales. No hay diferencia, no hay nobles y plebeyos. Esa es una cosa fundamental que después va a seguir de otra manera muy diferente en la Revolución Francesa y que después se va a imponer en todos los procesos de independencia de lo que hoy llamamos América Latina. Salvo en Brasil, que en Brasil va a tardar y va a seguir habiendo nobles y plebeyos y esclavos hasta finales, bastante cerca del final del siglo XIX. Y también va a desaparecer a partir de eso en Brasil. Ese movimiento de la Ilustración y esa idea de igualdad ante la ley, que a nosotros nos parece ahora algo así tan absoluto como que el sol sale por este lado y se pone por el otro, eso fue en su momento algo totalmente revolucionario y las personas que más lo promovieron fueron llamados en su tiempo liberales. Aunque el término aparece un poco después, creo que no sé quién, yo estaba escuchando ayer creo que Francisco Pérez de Antón en la noche decía que ese término, esa palabra aparece en la Constitución Española de 1812. Ahí es que se empieza a usar. Sí, la idea es que se empieza a usar a partir del siglo XX, ya en 1812, hace menos de 200 años, se empieza a hablar de liberales. Los liberales tienen en esa época propuestas profundamente revolucionarias, algo que es, y vamos a decir, que se ve como utópico incluso para la mayoría de la gente. ¿Qué son esas cosas utópicas? Bueno, básicamente la primera es esta: igualdad ante la ley, ruptura, desaparición de la diferencia. Los liberales han sido los promotores de todo eso. Incluso tanto así que ni siquiera verdaderos liberales aceptan una desigualdad que favorezca a los más desprotegidos. Es decir, si ponemos en un plano de igualdad todo, negros, indios, blancos, japoneses o lo que sea, no vamos a sobrecompensar a nadie. Simplemente igualdad es igualdad, porque cualquier desigualdad engendra toda una serie de problemas. Esa era la primera, digamos así, propuesta de los liberales, que se acompañaba generalmente de otra cosa también casi inconcebible, que era libertad de comercio o libre cambio. Para esa época los estados se consideraban con absoluto derecho a controlar la compra y venta de mercaderías
o mercancías entre el país y el exterior. Pero ese no es el punto. El punto es que esa diferenciación política, esa desigualdad política, todavía sigue generando, donde hay resabios de eso, genera sentimientos profundos muy arraigados en las personas. ¿Qué es lo que genera la desigualdad política? Bueno, hay que ser realistas y ver el lado bueno y malo de las cosas. Por un lado genera lo que había en la Edad Media, lo que había en la colonia, lo que había durante casi toda la historia de Europa, Asia y África, sociedades fuertemente estratificadas. Unos aquí, otros aquí, otros aquí. Unos podían hacer algo, otros no podían hacer algo. Eso daba estabilidad a las sociedades, sin duda alguna. Normalmente eran minorías, se suponía que los nobles, los que gobernaban, eran las minorías más cultas, aunque más que cultas en la Edad Media y en cierta época eran los más valientes, los más arrojados, los que tenían mayor capacidad. Bueno, aparte de eso, permitía un gobierno de pocos sobre muchos, e incluso cuando se habla de la democracia ateniense, bueno, la democracia ateniense era de una fracción de la ciudad siempre. Había esclavos aparte, había personas que no tenían derechos ciudadanos. Incluso se calcula que era como un 10%, por decir así, las personas que tenían derecho a participar en las asambleas. Eso generaba, entonces les decía, estabilidad, orden. Y en general muchas filosofías, muchas religiones, incluso el cristianismo, el confucianismo, el islam, hablaban de eso como una especie de orden divino, sobrenatural, ¿verdad? Que teníamos, de ahí surgía el derecho divino de los reyes. Los de reyes eran puestos por Dios para gobernar. Eso creaba estabilidad, pero también creaba una situación flagrante de injusticia, ¿verdad? ¿Por qué injusticia? Bueno, porque obviamente si yo no permito a ciertas personas de categorías que yo defino por el color de la piel o por el nacimiento, no les permito entrar a estudiar, o no les permito ser sacerdotes, o no les permito entrar a caballo o ejercer ciertos oficios, obviamente desde el punto de vista global estoy limitando el derecho estoy limitando las capacidades productivas de la sociedad. Estoy haciendo que en vez de 20 personas inteligentes, pues aparezcan 6 o 4 o 8. Es decir, estoy reduciendo el potencial de la sociedad. Pero también estoy creando resentimiento, envidia, odio. Estoy creando toda una sensación de una serie de sentimientos muy fuertes en la persona que queda excluida. Piensen ustedes qué desagradable es. Yo supongo que si se ponen a reflexionar, en algún momento en la vida habrán tenido la experiencia de ser excluidos de algo, ¿verdad? Que se les diga, no, pero usted no puede entrar acá, o usted no ha sido invitado. Hay cosas que son muy normales, si no he sido invitado no puedo entrar. Pero de todas maneras el sentimiento de molestia existe. Incluso la mayoría de ustedes pueden recordar que antes de tener los 18 años había cantidad de cosas que no podían hacer, porque hay una serie de leyes en todos los países que piden tener 18 años para hacer ciertas cosas, ver ciertas películas, entrar a ciertos lugares, comprar ciertos productos, y produce siempre una sensación de desagrado. Pero bueno, esa es una ley general, de algún modo uno dice, bueno, cuando tenga los 18 años lo voy a resolver, y cuando uno los cumple ya se olvida de todo eso. Pero imagínense que la distinción fuera de por vida. ¿Cómo se sentirían ustedes? Se sentirían espantosamente mal. Se sentirían excluidos, y ahí podrían desarrollarse sentimientos de envidia, de violencia, de rabia, sentimientos que al final son los que explican muchas de las revoluciones, motines sangrientos, levantamientos, lo que hicieron los esclavos en Haití cuando lograron levantarse, etc. Ese problema aparentemente ya está como resuelto en el mundo moderno, pero hay otro problema que Alexis de Tocqueville fue el primero, creo, que lo separó del problema político, que es el problema de la desigualdad social, pero no entendida desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista puramente de la categoría social a la que pertenece la persona. Puede o no estar legitimada por la ley.
¿Qué es eso que yo les decía del autobús, que podían entrar las personas de color o no podían entrar? Que tenían derechos políticos, no era una desigualdad política. Esa persona podía votar, pero no podía entrar al restaurante. ¿Por qué se producía eso? Bueno, en general eso cuando se ha dado, y se ha dado en los países latinoamericanos con las poblaciones indígenas de una manera un poco diferente, en general eso es resabio de esas sociedades fragmentadas que yo les decía hace un momento. Es decir, es como lo que queda de esta población. ¿Por qué eran los negros los que estaban excluidos? Bueno, porque los negros eran los esclavos, que antes no tenían absolutamente ningún derecho. Después de la guerra civil se acabó con la institución de la esclavitud y entonces comenzaron a tener derechos. Pero no se les dieron los derechos políticos, se le dieron muchos derechos, el de tránsito, el de trabajo, pero socialmente quedaron marginados, socialmente quedaron estigmatizados como un grupo inferior y en muchos lugares de los Estados Unidos había leyes para estigmatizarlos. Ahí viene vamos a decir, un punto donde ya no hay donde solo la política liberal toca algunos aspectos y otros no. Fíjense, esa diferenciación social, esa exclusión social que se produce en los casos, o desigualdad puramente social, no estamos hablando si la persona esa de color que quería entrar al restaurante tenía mucho o tenía poco dinero. Podía tener mucho, de hecho, había quien lo tenía. Pero aunque tuviera para comprarse el restaurante, no podía ni siquiera sentarse. O sea, no era un problema de desigualdad económica. Esa desigualdad molesta a la gente, crea resentimiento, crea rencor, crea envidia, crea toda una serie de sensaciones muy desagradables, pero tiene, por así decir, dos facetas. A mi manera de ver, tiene una faceta jurídica legal, que es la que ustedes pueden decir estaba en la ley del estado de Alabama, tal cosa, ¿verdad? Y tiene una cosa que no es jurídica ni es legal, es que a algunas personas no les gustan cierto tipo de otras personas, las consideran inferiores o desagradables, o sucias o ladronas, o cualquier adjetivo así negativo, y tratan de no tener contacto con ellas. Incluso esas personas pueden ser tan indiferenciadas como los extranjeros, pueden ser X cosas, los campesinos, la gente del norte, la gente del sur, la gente del oeste o del este. Hay en el ser humano, desde su existencia tribal, desde su época neolítica, desde su época de las cavernas, esa diferencia entre el nosotros y el ellos. Lamentablemente es así. Bueno, y eso se ha ido corrigiendo, se ha ido superando a lo largo de los milenios, yo diría, pero nos queda todavía, de alguna manera, así como tenemos como un cerebro tribal todavía nosotros, tenemos, aparte de todo lo que pensamos racionalmente, tenemos actitudes, afectos, motivaciones que hacen que lo diferente pueda molestarnos. Y eso diferente puede ser el color de la piel, la forma en que habla la persona, la forma en que se viste, sus costumbres, etc. ¿Qué se puede hacer con eso? Esa desigualdad, que no es desigualdad, que es de vuelta una especie de desigualdad en el sentido más puro del término, de diferenciación, de distinción. Bueno, yo les diría que ahí la mayoría de los liberales pensamos que eso puede tener consecuencias lamentables, pero puede no ser lamentable según en qué caso, y que la gente en última instancia tiene derecho a vincularse con quien quiera. Hay gente que piensa de otra manera, que el Estado o el gobierno debe combatir activamente cualquier actitud racista, cualquier actitud de discriminación. Yo creo que ahí se los dejo abierto porque es un punto que podemos hablar, porque en varios de los países de América Latina hay gruesos contingentes de poblaciones diferentes étnicamente, y yo pienso que esas políticas antirracistas pueden convertirse fácilmente en políticas también racistas, pero al revés. Entonces, yo como liberal pienso que a mí me parece desagradable que la gente rechace a otros por ser diferente. Pero yo no me considero con ningún derecho a que el gobierno imponga dónde está lo desagradable o no.
incluso a cosas que pasan como si un chistecito que aparece en un periódico o una frase que se dice suelta en televisión requiere alguna sanción porque la persona está ofendiendo a cierto grupo o no. De eso se ha llegado a extremos increíbles, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y si ustedes conocen eso y les interesa el tema, lo dejamos abierto para las preguntas. Viene finalmente el tema de la desigualdad económica. Y el tema de la desigualdad económica es bastante diferente al de las otras dos. Fíjense que si a mí me excluyen de mis derechos políticos porque no nací noble y tuve la mala suerte esa, que la verdad que no tuve culpa, ¿verdad? Yo no escogí dónde iba a nacer. Lo mismo que si nací negro y no me dejaron entrar en el restaurante, también produce ese tipo de sensación. La parte económica ya desde el punto de vista espiritual suele ser un poquito diferente, porque está en la lógica de la situación económica que la situación económica está sujeta a variaciones. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es posible que varíe. Yo, si nací con cierto color de piel, eso ya no hay nada que hacer. Si a mí me etiquetaron como esto o lo otro, tampoco hay nada que hacer. Pero si yo nací pobre, puedo hacerme rico. Y yo si nací rico, puedo volverme pobre. Esa parte es un poco diferente, ¿verdad? Eso hace que las desigualdades económicas, cosa que normalmente no se habla, y en eso sí Estados Unidos es uno de los países mejores, la desigualdad económica puede producir, y produce normalmente, envidia, molestia, pero también produce deseos de emulación, deseos de superación. Yo veo que mi vecino estaciona su helicóptero ahí y puedo decir, maldito, qué desagradable con ese porquería de ruido y no me deja ni pensar y cómo habrá sacado ese dinero. Esa es una actitud que yo puedo tener. Y puedo tener esa actitud mezclada con otra actitud. ¿Y cuánto costará un aparato de eso, chicos? ¿Y cuánto dinero yo puedo hacer si con esto hago lo otro? Y yo me podría comprar también, valdrá la pena. Es decir, surge la actitud de emulación y de envidia, de rechazo y de cooperación o de seguimiento. Es muy típico que, por ejemplo, la moda la imponen normalmente los sectores de mayor dinero y la gente trata de copiar a los sectores de mayor dinero y entonces la moda va bajando así en la escalera social, socioeconómica, por decir. Con la moda y con muchas otras cosas pasa así, porque hay sentimientos mezclados. ¿Qué pasa con la desigualdad? Y volviendo a lo que había aquí respondido la joven, que a uno le dan esas sensaciones, lo que decías, bueno, que es chocante eso, la verdad que es chocante. Bueno, piensen, y yo les hice este marco un poco histórico para que vean, si es chocante ver una persona rica y otra pobre, oye, más chocante es ver que una persona trata de entrar a un sitio y no la dejan, ¿verdad? O que la persona quiere ejercer un derecho y le dicen, no, usted aquí no puede pasar a caballo, la ley le prohíbe. Debe ser una cosa... Pero volvamos a la parte económica. Yo les voy a reelaborar, porque no me acuerdo muy bien, un cuento, una anécdota, una especie de parábola que hace un escritor que se llama Michael Novak, también de nuestro ambiente liberal, que para comprender mejor lo de la riqueza y la pobreza, dice, imaginemos ustedes dos hermanas, Anne y Mary. Anne y Mary son gemelas, pues, para hacerlo más fácil. Son gemelas, van a la misma universidad. Cuando terminan la universidad, bueno, Anne consigue un trabajo muy bueno, con un sueldo bastante alto. Mary estudió otra cosa, consigue un trabajo muy bueno con un sueldo prácticamente igual al de Mary. Para simplificar la comparación, digamos que ninguna de las dos decide casarse, ni formar una familia, ni tener hijos. Está Ana y María. ¿Qué es lo que hace Ana? Bueno, cuando termina el primer año, Ana ve que su sueldo le sobra. ¿Por qué? Y los invierte en unas acciones, al segundo año compra unos bonos, con eso después compra una propiedad y a lo largo de 25 años, que cuando ella ya llega a los 50, por decir, empezó a los 25, tiene 50 años, oye, Ana tiene 7, 8 propiedades, tiene una casa en el extranjero, incluso tiene otra casa de playa, tiene unos carros muy grandes y tiene una cartera de inversiones valuada en $500.000.
Esa es Ana. María gasta el mismo sueldo, hace lo mismo, tiene la misma profesión, las mismas actitudes, no se casa, pero María es una persona que le gusta otro estilo de vida. Entonces cuando recibe el primer sueldo, ella dice, caramba, yo siempre he querido conocer lo que era el Tíbet, viajar allá. Entonces viaja al Tíbet, se pasa como 2 o 3 meses, pierde de ganar esos sueldos, pero ella ha acumulado algo, regresa a Nueva York, visita a su hermana y le cuenta del viaje y la hermana le cuenta, mira, he invertido en esto y ahora tengo tantos bonos de la General, no sé qué. Piensen a los 25 años. Después de eso del Tíbet, ella dice, no, no hay como la Patagonia. Yo he oído hablar tanto del Estrecho de Magallanes que eso tengo que verlo. Total que 25 años hace así, ella hace una vida más alegre, más disipada, tiene otro tipo de relaciones que su hermana Ana. Y al final de 25 años, Ana tiene 7, 8 apartamentos más $500.000 y Mari no tiene nada, está tranquilita ahí. Claro, tiene una colección de fotografías. Mari es pobre, no tiene ingresos fuertes, tiene el ingreso de su sueldo, imaginémoslo igual. Ana ya es una millonaria prácticamente, tiene un capital de 2 o 3 millones más entre esto y lo otro. ¿Podemos decir que una es pobre y la otra es rica? Pregunta nomás. Una tiene 2 o 3 millones de capital, la otra no tiene nada, vive alquilada de su sueldo, claro, ella sigue produciendo su sueldo, debe tener su segurito, etc. Pregunta, esa es una pregunta. Otra pregunta, otra cosa que ustedes van a entender también muy fácilmente. Salen 3 estudiantes y uno empiezan a ver cuánto dinero tienen. Y resulta que uno, bueno, no tiene nada, pues. Pero es hijo de una familia rica que lo ha mandado afuera a estudiar. No le da mucho dinero, no le deja hacer muchos gastos. Es una persona muy bien vinculada en su país. Además es un hombre inteligente. Es una persona que tiene capacidad para producir y para desarrollarse. Totalmente, en ese momento ese hombre tú lo sacudes y lo que le salen son 2 o 3 monedas del país en que estemos. Eso es todo lo que tiene. Al lado de él tiene una persona más rica que le falta todo lo otro. ¿Qué va a pasar en 20 años o en 10 años? ¿Cuál va a ser más rico de los otros? Entonces, todos estos ejemplitos que yo le voy dando es un poco para plantearles que riqueza y pobreza no son esos temas que nosotros vemos tan abstractamente. Claro, algunos me dirán, bueno, mire, doctor, eso está todo muy bien, pero hay extremos. Hay gente que no solo para su helicóptero ahí al lado, sino que tiene 2 helicópteros, uno azul y uno blanco, según la ropa que va a usar, combina con un helicóptero con otro. Gente que sabe más o menos. Y hay gente que vive recogiendo cosas en los basurales, ¿verdad? Eso es lo que le choca a uno normalmente. Fíjense, a nosotros, no sé si los ejemplos que le di les interesan, les chocan, los motivan, los entienden o cómo lo perciben. Pero la situación de dinero, voy a agregar sobre ese punto de esa especie de relatividad existencial que tiene el dinero. La situación de dinero, ustedes la van a percibir, la mayoría de ustedes, si no la están percibiendo, que son o van a ser profesionales. Muchos de ustedes van a trabajar en empresas, pero muchos van a trabajar como profesionales por su cuenta. No como empresarios, porque lo que digo va más que todo para el profesional por su cuenta. El profesional por su cuenta tiene la libertad de trabajar más y ganar más, o trabajar menos y ganar menos. Es así. ¿Dónde es el punto correcto? No hay un punto correcto. Yo puedo deslomarme y decirle a mi esposa, ve con los niños al parque que yo voy a seguir trabajando acá el domingo a las 3 de la tarde. O puedo decir, no, mire señor, yo sé que para hacer su trabajo tengo que quedarme el domingo a las 3 de la tarde, me voy con mi mujer y los niños al parque, ¿verdad? Yo lo puedo hacer perfectamente. Entonces, el nivel de ingresos en un profesional por su cuenta va a depender grandemente de lo que hace, de lo que decida él. Esto es para ilustrarles, en principio, de que la pobreza y la riqueza no son esas entidades fijas. Y se me ocurre otra anécdota, a lo mejor estoy un poco exagerado en eso, pero hay un cuento que no sé si lo han oído
circulaba por internet. Están dos pescadores en una playa, en sus correspondientes hamacas, bajo un cocotero, tomando una cervecita. Son las 2 de la tarde, hace calor. Llega un consultor de negocios que viene posiblemente de Londres o Nueva York y dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Y los tipos le dicen, mire, salimos a pescar. Pescamos hasta como entre las 6 y las 10 de la mañana. Vendimos la pesca y con eso le dimos un poco a las mujeres para que hicieran algo de comida y compramos la cerveza. Y mañana vamos a hacer lo mismo, igualito. Salimos a pescar, trabajamos 3, 4 horas, volvemos, nos recostamos en la hamaca y nos tomamos nuestra cerveza. Entonces el consultor le dice, pero ustedes no tienen visión capitalista, ustedes no tienen sentido de lo que tienen en sus manos. Estas son unas aguas riquísimas. Si ustedes formaran una pequeña empresa y trabajaran un poco más, podrían comprar un bote más grande. Con un bote más grande sacarían más pesca, podrían vender, y él empieza a hacer unos cuantos. ¿A cuánto venden esto al otro? No, miren, ya podrían tener un capitalito así, se compran 2 o 3 lanchas, ponen gente a trabajar. Y yo creo que en 2 o 3 años ustedes podrían tener una pequeña flota pesquera aquí, tener más o menos un ingreso líquido de tanto. Y entonces le dicen los tipos, bueno, con eso ustedes pueden ya controlar el mercado de distribución, porque a ustedes lo que los mata es que venden el pescado a un precio, pero eso llega mucho más caro porque el que tiene la parte de refrigeración es el que se lleva todo. Ustedes compran eso y ganan más dinero. Y entonces le pregunta y dice, bueno, y entonces después de unos 5 o 10 años, ustedes pueden estar tranquilamente en una isla tropical, bajo un cocotero, tomando una cerveza y gastando de las inversiones. Y el tipo dice, ¿y no es eso lo que ya estamos haciendo? Es decir, volviendo al punto ese, tiene mucho que ver con la filosofía y la actitud de la vida, la cantidad de dinero que tengas, que en el fondo es una valoración, la valoración que tú haces acerca del dinero. Ese punto es muy importante porque la idea de lucha contra la pobreza está generalmente teñida de un problema moral. Y yo le voy a decir una cosa, yo viajé muchísimas veces al oriente de Venezuela, no sé si hay venezolanos aquí en este momento. Ajá. Los venezolanos saben que los orientales son pescadores y que el cuento que yo les digo no viene de Venezuela, pero perfectamente se podía aplicar a algunos sitios que yo conozco muy bien, como el Morro de Puerto Santo, Carúpano, lugares así, donde la gente de verdad a las 2 de la tarde está recostada en una hamaca tomando su cerveza y conversando. Son pobres, mira, tú ves esos pueblos y te parecen enormemente pobres, desordenados, no hay... pero no son tan pobres porque han tenido una elección. Bueno, esta es la parte filosófica del asunto. Quisiera comentarle una experiencia boliviana, ¿no?, de la coyuntura actual boliviana, y quisiera saber su opinión, ¿no? A partir de la nueva constitución política en Bolivia, la República de Bolivia ha pasado a convertirse en el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no?, que está compuesto por 36 naciones indígenas originarias, ¿no?, y que se las identifica en base a criterios predeterminados como ser la raza o la cultura, ¿no? Bueno, y todos la gente mestiza y la gente blancoide realmente no forma parte de una nación, ¿no? Entonces está siendo realmente discriminada y es un gran porcentaje de la población. Quisiera saber su opinión al respecto. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque a eso es lo que yo quería ir y creo que tú has dado uno de los ejemplos más llamativos, junto con otros ejemplos que son lo de las cuotas, ¿verdad?, que hacen en Estados Unidos y en Europa. Pero eso que tú dices es realmente trágico, porque fíjate, varias cosas. Primero, estás discriminando a un grupo que no tiene una identificación étnica así aparentemente. Abajo de eso todavía podríamos decir, es bastante discutible que se puedan equiparar esos 36 naciones o grupos, porque a lo mejor uno tiene 1 millón de habitantes, el otro tiene 4.000. A lo mejor es una cosa que deciden los antropólogos hasta dónde llega uno, llega el otro. Pero ese es un problema más técnico. El problema fundamental es que tú sí, de partida estás discriminando. ¿Qué significa esa discriminación? Significa romper, quebrar el ideal liberal de igualdad ante la ley.
De verdad que no significa otra cosa, no puede entenderse de otra manera. Y eso no me extraña a mí de la gente que está gobernando Bolivia, de Evo Morales, que tienen por un lado una mentalidad feudal, precapitalista diría yo, premarxista. Te aseguro que ningún marxista que realmente aceptaría eso, porque justamente esa es la idea de lo feudal, de los fueros, de las diferencias étnicas, grupales, de que el señor no puede entrar a caballo si no puede llevar espada en tal cosa. Es toda la tradición de regreso a los tiempos, digamos, medievales. A mí me parece monstruoso realmente eso. Eso se quiso hacer en Venezuela, por supuesto, a Chávez le falló un poco porque no hay suficiente indígena. Entonces, bueno, no supo qué hacer. Al final había 4 diputados en la Asamblea Constituyente que ahora todavía se eligen por una especie de fuero especial o ¿cómo se llama? Distrito indígena especial. Una cosa bastante loca. Cuando uno los conoce, y uno sabe, por lo menos yo conocí a 2 de esos indígenas, bueno, uno sabe que son indígenas profesionales. Su profesión, sociólogo, economista, indígena. O sea, porque ellos viven de ser indígenas. Y han representado a los indígenas desde hace 40 años. No han representado a nadie, son los únicos los primeros que se les ocurrió decir, yo soy indígena y tenemos derecho y no sé qué. Y los políticos, ¿qué van a decir? Venga para acá, señor, entonces, estamos representando a los pueblos indígenas. Bueno, eso es lo que está haciendo Evo Morales, eso es lo que está haciendo Evo Morales. Lamentablemente, y por eso uno trabaja para este tipo de seminarios, lamentablemente porque la mayoría votó a favor. Por lo menos una vez ganó limpiamente. Y votó a favor porque tienen las ideas muy confusas. Y lo que digo para Evo vale para Chávez y vale para Obama también. Entonces, para que no vean, no crean que yo discrimino. Entonces, es la falta de ideas claras. La idea de que el ideal liberal de igualdad ante la ley puede ser mejorado dándole más a algunos que están desprotegidos o desposeídos o que lo estuvieron. Mira, igualdad o es igualdad o no es igualdad. Igualdad ante la ley no admite términos medios. Si yo digo, todos son iguales ante la ley, menos esta jovencita que tal cosa. Bueno, mira, ya no hay igualdad para nadie. Todos somos desiguales. Algunos privilegiados, otros desprivilegiados, quien sea. Entonces, adelante. Con respecto a esa igualdad ante la ley, hay en muchos países que existen leyes antidiscriminatorias que cuando en su propia esencia terminan siendo como una discriminación negativa, porque al hacer una ley a favor de los afrodescendientes o a favor de los indígenas, indirectamente estás diciendo que ellos son diferentes y no hay una igualdad ante la ley. Eso es lo que, ese es el término correcto, una discriminación negativa. Quisiera saber qué opina usted. Correcto, me parece que lo planteaste de una forma muy nítida, muy bien. Es decir, y para resumir lo que tú dices, discriminación negativa o positiva es discriminación. No me vengan con cuentos, porque discriminar quiere decir, fíjense, la palabra no está del todo bien usada en el lenguaje corriente, porque discriminar en el fondo es separar, no poner una cosa arriba de otra. Incluso uno a veces cuando habla de un instrumento, por ejemplo, dicen que no discrimina bien los valores. Eso lo puedes aplicar así, que cuando es 40 o 50 más o menos la aguja marca lo mismo o el número. Es decir, discriminar significa separar, diferenciar. Que en el fondo, y eso es lo que yo decía hace un momento, todos los seres humanos estamos acostumbrados a hacerlo. Posiblemente tenemos aquí un sector de la memoria ya preparado para indicarnos es igual, es diferente en esto o en lo otro. Esa parte es la que yo creo que no debe intervenir el Estado, porque cuando interviene el Estado lo que hace es una ley antidiscriminatoria, que se convierte en una discriminación. E incluso que trae problemas, yo decía el ejemplo numérico, incluso trae problemas complejos. Aquí, por ejemplo, cuando tú hablas de la etnia maya, la etnia maya se compone de 20 etnias diferentes.
de las cuales como de las 20 hay como 5 o 6 que no tienen nada de mayas, nunca lo tuvieron, no son ni descendientes lejanos, sino de otros grupos étnicos. Pero entonces las pones en contacto, las pones en paridad con los garífunas, que son 3.000 personas, o con los xincas, que no se sabe cuántos hay, que si es que hay, si queda algún xinca realmente, o cuántas personas son de ese grupo étnico. Entonces estás, además de discriminar a todos los que no están anotados en esas etnias, está discriminando a los quiché con los cachiquel y a los cachiquel contra... Y está volviendo a todo el viejo enredo de la colonia. Al final vas a terminar en eso. Que esta vez no va a defender a los... no va a aventajar a los condeduques, sino a los que dirigen las ONG. Bajo el concepto de la libertad, ¿la pobreza existe porque la gente quiere ser pobre? No, fíjate, la idea es la siguiente, lo que yo quería plantear, y me agrada, a mí me gusta más dialogar porque así me expreso mejor. La idea es que nadie quiere ser pobre, pero lucha con diferente intensidad para eso. Lo toma más o menos en serio. Yo, por decirles una cosa que le estaba diciendo, profesional independiente. Bueno, yo como profesional independiente siempre he sido de los que digo, bueno, hasta acá estoy satisfecho. Puedo ganar más, pero yo no me voy a volver loco, tampoco. Y entonces prefiero salir con los nietos, los hijos o quien sea al parque. Yo soy de ese tipo de gente. No digo que sea mejor que nada, pero, o sea, mi sensación, mi actitud hacia la riqueza no es tan definida como el de otra gente que conozco. Otra gente que escribe, por ejemplo, yo básicamente lo que hago es escribir. Yo normalmente no escribo mucho pensando si el libro va a tener éxito económico. Pero conozco colegas que sí, ese es el primer punto. Entonces sí, todos queremos no ser pobres, pero algunos con una gran intensidad somos capaces de renunciar a unas cosas y a otras no. Es decir, eso hay que verlo. Y hay que verlo también, y por eso lo del pescador, qué significa concretamente ser pobre para ti. Porque si tú vas a estar ahí en la hamaca recostado y bebiendo la cerveza y tienes para la cerveza y, bueno, eres pobre en un sentido, pero tu calidad de vida efectiva no es tan baja. O sea, la calidad de vida real que tiene una persona no solo depende del dinero. ¿Sabes lo que yo te diría? Necesidades básicas, yo no creo que haya. Yo no creo que haya una escala de lo más básico, lo de lo menos básico, en el sentido de que, mira, hay gente con muy bajos ingresos, yo sé que hay gente que está realmente en situaciones pésimas, pero todo el mundo tiene su pequeña escala y lo que es básico para uno no es básico para otro. Incluso porque cuando dice, sí, pero la comida es básica. Mira, hay gente que come algunas cosas y otra gente que no las come. Hay gente que prefiere ceder en tal cosa, gente que vive con muy bajos ingresos, que come muy mal para vestir un poco mejor, o que es capaz de sacrificar comida por vivienda, o vivienda por ropa, o ropa. Sí, yo no creo que haya necesidades básicas, hay muchas necesidades, pero no podemos establecer un punto de referencia absoluto. Claro, hay cosas como que si tú no comes, te mueres, si no comes sistemáticamente te mueres, pero aparte de ese extremo hay 40.000 diferencias. Entonces yo le diría que hay una cuestión subjetiva, nadie quiere ser pobre. Hay situaciones sociales y económicas donde es más fácil o es menos fácil salir de la pobreza. Ahí entramos al problema de cómo salir de la pobreza, entendida como algo de volumen, ¿verdad? Es decir, como algo global, como algo social o colectivo. Y ahí vale la pena, en primer lugar, que recuerden lo que decía Jan Vázquez en la conferencia anterior a esta. Es decir, mucho depende del crecimiento de los países. Cuando nosotros decimos que un país crece una tasa del 10%, que es más o menos las medidas que pueden hacer los economistas, porque otras es muy difícil de hacerlas, estamos diciendo que se ha aumentado un 10% de la riqueza general. Ese 10% puede estar distribuido de una manera o de otra. Puede significar que ese 10% se dedicó a una cosa o se dedicó a otra, llegó más a unas personas que a otras. Seguro que va a llegar más a unas personas que a otras. Si nosotros creemos un sistema
de crecimiento activo, de crecimiento dinámico, tenemos que aceptar que la única manera de lograr ese crecimiento es gracias a la iniciativa de la gente, gracias a dejar que aquellos más desesperados y más ansiosos por salir de la pobreza tengan el camino abierto. Aquellos que cuando ven el helicóptero del vecino digan, ¿y por qué no? Yo no tengo para cenar, pero en 10 años seguro que tengo mi helicóptero. Y hay gente que lo hace. Bueno, si tú le dejas el camino abierto, evidentemente va a haber más gente que haga las cosas. El helicóptero, tú dices, bueno, pero eso de eso no estamos hablando. Sí, el señor antes de tener helicóptero ha tenido que contratar personal para su finca, personal para esto, ha dado trabajo a centenares de personas, ha creado empresas. Entonces, el helicóptero es casi el símbolo, ¿verdad? Es como decir, bueno, mira, esto representa el caudal de riqueza que tiene la persona. Pero en realidad hay toda una estructura, toda una organización económica detrás que es la que va a hacer superar a otros que tienen menos ingresos o que tienen menos vocación. Y fíjense, para mí es muy importante esto, yo no veo en menos a la persona que no quiere salir de la pobreza. Mira, la vida es muy complicada, es muy variada y hay de todo. Y si no quieres salir de la pobreza y te sientes mejor en la pobreza, vaya y quédate, pues yo no te voy a criticar. No tengo esa actitud. Y si quieres salir de la riqueza y por eso, de la pobreza y por eso sacrificas todo, pues también hazlo. Es tu experiencia, es tu elección filosófica. Tienes una sola vida, gástala como quieras, pero es una sola. Ese sería mi mensaje. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente produzca riqueza? Bueno, filosóficamente es eso. Deja que los que quieran tener riqueza, el camino libre. ¿Cómo hacen el camino libre? Ahí por eso les recuerdo lo que decía Jan. Bueno, si tú para poner un negocito necesitas $1.400 o 50, bueno, estás impidiendo, en el caso de los 1.400, a mucha gente. Si tú le pones un impuesto de no sé qué, también estás impidiendo. O sea, toda la intervención estatal e incluso la desintervención en lo que debe intervenir facilita o no facilita la creación de riqueza. Si yo estoy diciéndole a una persona, y les voy a contar otra anécdota más o menos alterada porque esta es bien real. Una persona vive aquí en Ciudad de Guatemala en una zona muy pobre donde hay muchas bandas de delincuentes. Esa persona tiene un hijo, un muchacho que no se sabe bien qué hace a los 15, 16 años y que por influencia de otro hermano mayor de él le dice, ¿por qué no te pones a peluquero, a barbero? Ah, pero yo no tengo... Bueno, pero arreglan y compran usado un sillón de barbero y ponen en un rinconcito así, en una vivienda medio precaria, ponen una peluquería masculina. Empieza a venir la gente, oye, y el muchacho no sabe mucho, pero claro, va aprendiendo y pobre, como no cobra demasiado, tiene sus clientes. Y esto es verdadero, ¿no? Yo, omito algunos detalles porque no quiero hacer un caso público de algo que... Total que ese muchacho va todo muy bien hasta que el segundo o tercer viernes se le aparece una persona y le dice, mira vos, acá te está yendo bien, ¿por qué no me das 100 quetzales? Si no me das 100 quetzales, termina tu negocio. Y le dice, todos los viernes yo voy a venir y me vas a dar los 100 quetzales. Como el muchacho va progresando, después le dice 200, después le dice 300, y es una extorsión completa, hasta que el muchacho un día agarra, en la noche sacan el sillón de barbero, y se fue al interior del país con unos familiares, donde ahora sí está trabajando de barbero. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ese muchacho, yo no sé hasta dónde iba a llegar, no lo conozco personalmente a él. Ese muchacho podría haber tenido una cadena de barberías, ¿verdad? O puede ser que fuera un flojo que solamente se pusiera a beber cerveza después de hacer 2 cortes, eso no lo sé. Pero si era uno de los emprendedores, si era uno de los que querían, ese muchacho se vio fracasado. ¿Por qué? Porque vino un mafioso a exigirle una extorsión. ¿Por qué vino el mafioso? Porque el Estado no intervino. Porque el Estado tiene que estar para evitar que los mafiosos te saquen la plata. Eso es típico y esa es parte de el no cumplimiento de las funciones del Estado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitar esa diferencia económica, esa diferenciación económica, esa desigualdad económica?
que yo les digo no es tan propiamente social en el sentido de lo que distinguía. Bueno, miren, hay dos caminos, básicamente, que se han ensayado en este mundo moderno. El primer camino es ese que les digo, limpia el terreno de obstáculos, dale a la gente, no le dé ningún estímulo, la gente no necesita estímulo. La gente no necesita estímulo para ganar dinero, no se necesita que venga ningún jefe de Estado a decirle, señor, enriquézcase, aunque más de una vez se ha hecho. Pero la gente no lo necesita porque la gente quiere enriquecerse, la mayoría quiere enriquecerse. La mayoría quiere enriquecerse hasta un punto prudencial, pero hasta ahí todo el mundo quiere salir adelante. Ok, entonces, despejar el camino. Despejar el camino es una cosa muy filosófica, así muy abstracta. Eso se convierte en libertad económica. Es decir, dejen a la gente trabajar en paz, dejen a la gente que no interfieran en sus negocios. ¿Eso va a producir desigualdad económica? Por supuesto que la va a producir. Si yo tengo 10 barberías en una ciudad, atendidas por 10 personas diferentes que tienen diferente capacidad para hacer cortes de pelo, diferentes actitudes hacia los clientes para tratarlos mejor o peor, diferentes precios, pues a uno le va mejor que a los otros. Siempre es así. Y a los que le va mejor hacen más dinero y los otros que va peor hacen menos dinero. Bueno, es mejor que en la guerra, ¿no? Porque los que pierden siguen, pueden decir, bueno, ya no voy a hacer una barbería, ya veo que esto no es mi negocio, me voy a dedicar a escribir libros de sociología. Bueno, cada persona va buscando, que eso es el mercado que es tratar de satisfacer a los demás para obtener de los demás ingresos. Ese mecanismo es el funcional, es el mecanismo fundamental para producir riqueza. La pobreza no es otra cosa más que falta de riqueza. Es decir, es una cualidad negativa. Entonces, el camino fundamental, la vía esencial para eliminar la pobreza es el desarrollo económico, que se obtiene, como toda la experiencia internacional lo dice, hasta el hartazgo, con libertad económica. ¿Elimina eso la desigualdad? No. Lamentablemente no la elimina. Y si tú das libertad económica, va a aparecer un señor tipo Bill Gates que va a ganar, a tener 80.000 o 40.000 millones de dólares, y va a haber gente que va a ganar 1 o 2 dólares al día. Tiene que pasar. Porque si no, el sistema no funciona, es un sistema de competencia, de emulación, de diferenciación. Si todos hacemos lo mismo y todos ganamos lo mismo, creamos el más absoluto estancamiento económico. ¿Cuál es la otra vía que se propone para... Fíjense que son dos problemas distintos en realidad. ¿Cuál es el otra vía o modelo que se propone? La redistribución del ingreso. La redistribución del ingreso es sacarle a unos para ponerle a otros. Y yo creo que Jan decía hace un rato que si tú quieres crecer como país y tienes ese modelo de redistribución, no funciona, no creces lo suficiente como país. Si tú ya eres un país rico, el modelo funciona un poco mejor, o puede funcionar aunque uno no esté de acuerdo. Y yo, pensando en la misma línea, hice un ejercicio matemático de esas cosas que les hablaba al comienzo. Lamentablemente lo tendría que haber puesto para que lo vieran, pero supongamos que en un país hay 100 personas, hay 2 países, cada uno tiene 100 personas, ¿verdad? Para hacer una comparación. En un país hay 40 ricos y 10 pobres, el 50% ni muy pobre ni muy rico, ese no necesita que le den ni que le quiten. Y en otro país al revés, hay 10 pobres y hay 10 ricos y 40 pobres, ¿verdad? Es decir, imaginen una situación como la de un país desarrollado y la de un país subdesarrollado. En el país desarrollado vamos a poner que la gente tiene más ingresos, tanto ricos como pobres, que en el país más atrasado. Yo les puse aquí, yo hice un ejemplo con números. Esto es lo que les digo, lo pueden hacer muy fácil, y la verdad que como no lo hice en la lámina, les puedo pasar esta hojita, pero en un Excel se hace muy fácil. Supónganse ustedes que los ricos ganan 40.000, los pobres ganan 1.000. Y en el otro país los ricos ganan 10.000 y los pobres ganan 200. Eso sí, están al límite de la subsistencia. Yo les voy a quitar a unos para darle a los otros. Yo hice la prueba con un 3% y con un 1% de todos los impuestos, que es la verdadera transferencia. En realidad es más o menos la cantidad
que pasan. Nunca es el 40 o el 30% porque el Estado tiene el 90% de sus gastos, no son transferencias directas ni nada que ver con transferencias a los pobres. El 90% de los gastos son otra cosa, gastos de seguridad, de defensa, de burocracia, robos, etc. Entonces, si tú le sacas ese 3% a los ricos para dárselo a los pobres en un país rico, esos pobres que ganaban 1.000 pasan a ganar 5.800. Si tú en vez de sacarle un 3%, le sacas un 1%, en vez de 1.000 pasan a ganar 2.600. O sea, si tú a mucha gente rica le sacas un poquitico y hay poca gente pobre, esa gente pobre aumenta fuertemente. Imagínenlo en un grupo, ¿verdad? En un grupo de 10 personas. Si hay una persona que está mal, un pobre, en un grupo de 10, y hay 5 que tienen para darle, bueno, sumándolo de los 5 a esa persona, pues sale de situación. Pero si la situación es al revés, y hay pocos ricos y muchos pobres, que es lo que nos pasa a nosotros, aunque le saques uno, yo que aquí tengo... Ese pobre que ganaba 200 pasa a ganar 275 o 250 o 225. Sigue siendo igualito de pobre. O sea, para mí esto es un problema matemático fácilmente calculable. Es explicación suficiente de que casi todos estos programas que se están haciendo son una maldita fantasía política, pero no sirven absolutamente para nada. Porque una persona que en realidad tiene un ingreso diario de $2, que la sitúa para todo el mundo en condiciones de pobreza, bueno, con todos los programas sociales de transferencia que hacen los mexicanos, los guatemaltecos, los venezolanos, etcétera, 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 bueno, tú logras que la persona realmente, en vez de ganar $2 diarios, esté ganando 2,75, 2,25. A nadie en el mundo sacas de la pobreza pasándola de 2 a 2,50 dólares diarios. Claro, tú dices, sí, pero mira lo que pasa en Europa, mira en Noruega y mira en no sé qué, ahí no hay pobres porque... Claro que ahí no hay pobres. Si tú tienes que la mayoría de la gente tiene un ingreso de $40.000 al año, sí, hay algunos casos extremos de gente que no tiene más que $1.000 al año. Bueno, pero claro, de los de 40.000, con que den un poquitico, van a cubrir las necesidades de esos pocos pobres, que son casos excepcionales, ¿me entiendes? Es decir, el ejemplo no vale. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto porque me interesa mucho. Es decir, el ejemplo, adelante. Sí, mi nombre es Edison de Colombia, ya que estaba hablando de estos temas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cosas que, por ejemplo, el Estado otorga subsidios a personas, a los pobres, entonces, como tú dices, saca de una parte para darle todos, y en ese caso pues crea mucha irresponsabilidad en la gente. Yo conozco personas que por ejemplo te dicen, bueno, yo voy al Estado y ellos saben, son conscientes de que el Estado le quita a otras personas y le otorgan esos dinero o cosas. Hay gente que por ejemplo recibe cheques del Estado, o otros que tienen hasta 2 casas y todo se lo paga el gobierno, y ellos saben, incluso se te ríen, dice, es fantástico que le quite a uno para otro. Sí, y entonces forma como un ambiente de irresponsabilidad y la gente, entonces me parece una cuestión grave e inmoral también. Casi como una lotería es eso. Yo, igual que tú, a lo mejor tú conoces personas así, yo también conocí una persona así, la hija de una amiga, y que hacía eso, se reía. Venía río de la amiga tenía dinero, ella técnicamente no tenía dinero, ella estaba en pobreza. Claro, le podía pedir a la mamá en cualquier momento, pero ella técnicamente estaba registrada y venía y contenta con las food stamps, esa, y se llevaba las bolsas de automercado. Y después con su plata compraba sus cervecitas y sus cosas. Sí, yo todavía no entré a las consecuencias, pero mira, hay... primer punto importante, tú no sacas a nadie de la pobreza porque le des dinero, porque la pobreza es falta de producción de ingresos. Eso se produce ¿por qué? Bueno, o porque la gente no quiere, que es un caso excepcional, o porque el ambiente y el entorno del país hacen que no sea fácil producir riqueza. También hay otra cosa que ustedes deben tener. ¿Por qué un obrero alemán gana
cuánto es lo que gana un obrero alemán, no sé, pero supongan que se gana no sé cuántos euros la hora y un obrero hondureño gana muchísimo menos. ¿Es porque los patronos hondureños son más malvados y son más codiciosos? Obviamente no, porque se supone que hay tantos malvados y codiciosos entre los alemanes que entre los hondureños, entre los islandeses que entre los de Burkina Faso. Realmente ese no es el punto, es el nivel general de productividad del país el que te va a dar el nivel general promedio de los salarios. Entonces, si el país es poco productivo porque tiene pocas inversiones, el nivel general de productividad va a ser bajo y todo va a ser, como quien dice, más barato, incluyendo los salarios. Como hay productos que realmente nunca bajan demasiado de precio, pues ese salario va a tener un poder adquisitivo muchísimo menor. Eso es un argumento muy bueno que se le da a la gente cuando en todos nuestros países se discuten lo de los salarios mínimos y entonces dicen, bueno, pero es que no puede ser que una persona esté ganando, que el salario mínimo sea de $120 al mes, hay que subirlo a 150. Y entonces yo tenía un amigo de la Cámara de Comercio de Caracas que decía, pero que amarretes, si un obrero alemán gana 2.000, ¿por qué le vamos a dar 150? Démosle 2.000. Es que nosotros no somos tan generosos como los alemanes. No es un problema de generosidad. Pero volviendo al punto, entonces, la transferencia o el subsidio no saca a nadie de la pobreza en un sentido porque no es estructural. Porque la pobreza no es que te falta $50 para esto, es que no produces tantos dólares. Claro, eso no niega que hay situaciones catastróficas que sí se puede sacar a la pobreza. Si una persona se le acaba de caer la casa porque hubo un deslave, o hubo un terremoto, o hubo una guerra, evidentemente, eso no implica de que no pueda haberse casos específicos. Pero como cosa general, como producción, no vamos a encontrar que la pobreza sea así. Pero al transferir, al sacar dinero de unos para otros, empiezan a tener todas las consecuencias terribles. La primera consecuencia fuerte es que eso es mucha plata. Esa mucha plata desequilibra los presupuestos y obliga a los gobiernos a cobrar más impuestos. ¿Qué significa cobrar más impuestos? Bueno, significa en el fondo que ese peso, que hay un peso marginal, pero hay un peso que yo iba a invertir en comprar nueva tecnología para mi empresa, con lo cual iba a aumentar el nivel de productividad y con el cual iba a aumentar, a reducir el nivel general de pobreza, ese dinero pasó a manos del Estado. De ese peso que pasó a manos del Estado, unos centavos, porque no todo el peso completo, pasó a manos de alguno que cayó entre los pobres, que cayó en la lista de los que se suponen pobres, supongamos que sea pobre. Pero es una fracción, la máquina tiene su disipación térmica, como algún ingeniero podrá ver acá y entiéndeme la idea, que no hay ninguna máquina perfecta, transforme toda la energía. Si yo les doy 100 quetzales a un mendigo que está aquí, los 100 quetzales le fueron a un mendigo. Pero si yo le doy 100 quetzales de mis impuestos al Estado de Guatemala, posiblemente a ese señor le lleguen 20, 13, 4, 1, 0, etc. Es decir, en segundo lugar, es costoso, es caro y obliga a aumentar los impuestos. Cuanto más aumenta los impuestos, más allá de cierto punto, reduce el crecimiento económico. Pero después vienen las consecuencias más desagradables, más profundas y más feas, si ustedes quieren. La primera es la que tú dices, que por eso quiero llegar hasta este punto aquí. La primera es el absoluto desestímulo, la provocación, el impulso a la pasividad de la gente. Y fíjense, eso no pasa si se trata de una catástrofe natural aislada, ¿verdad? Hay un terremoto, vienen y me dice, usted perdió su casa, sí, perdí todo. Bueno, acá tiene un dinerito para que salga adelante, que no se le mueran sus hijos, ok, eso está muy bien. Pero si tú sabes que cada mes te van a dar una platica, incluso acá se lo hace con la condición de que la gente ponga a sus niños en la escuela. Si la gente quiere poner a sus niños en la escuela. Después las escuelas están abarrotadas y no pueden atender a los niños. Entonces, esa segunda condición es muy, muy importante porque la salida de la pobreza, y ahí vamos al principio de lo que yo exponía, la salida de la pobreza tiene que ver mucho con un factor subjetivo. Si yo tengo asegurado una cierta cantidad, no salgo a trabajar.
Y si la cantidad es poca, habrá mucha gente que aún así no salga a trabajar. Y ustedes lo recuerdan y lo pueden saber, algunos de ustedes todavía vivirán, dependerán de sus padres, otros lo han hecho hace poco tiempo, y podrán saber que aunque la mesada que le den sus padres es poca, no es tan mala como para que ustedes ustedes salgan a buscar un trabajo. La gente lo piensa y evalúa. Dice, bueno, mira, yo así no tengo plata para comprarme esto, pero me mantienen mis padres, vivo con ellos, todo tranquilo y feliz. Es decir, es un poco la misma idea, por eso se le llama algo paternalista. Ese es el segundo problema. Pero hay dos problemas políticos, o un mismo problema político, no, son dos problemas políticos que son también muy graves. El primer problema político grave es que ese subsidio lo da la sociedad. Pero el que lo entrega es un político. Es decir, lo pagaste tú. Tú diste una parte de cada IVA que pagas para que le pasen esa plata a la gente. Pero el que lo da no dicen, yo se lo di, este señor me acaba de dar el equivalente a 7 pesos colombianos y esta señorita a 8, y nadie dice eso. Soy yo el gobernante. Aquí es típico, en este caso en Guatemala si pueden ver la televisión de acá, van a ver que a cada 5 minutos y firma gobierno y el nombre y el apellido del mandatario. No es el gobierno de él, es el gobierno de Guatemala, con el ingreso que le dieron los guatemaltecos. Entonces crea un efecto político paternalista que uno dice, bueno, muy sutil lo que está diciendo este profesor. No, no es nada sutil. Crea la sensación en el que lo da y en el que recibe de que es una transferencia personal voluntaria, como si él diera de su dinero. Y los periodistas redactan así. La señora tal estuvo en tal sitio y donó tantas cosas. Ella no donó nada, si ella no le costó un centavo. La última consecuencia política muy negativa, que esto es no se habla mucho a veces de esa, pero es quizá la más negativa de todos, es que una vez que tú estableces un programa de transferencias, no lo puedes echar para atrás. Porque nadie se atreve a proponerlo, porque es un suicidio político. ¿Cómo voy a ganar yo una elección diciendo, miren señores, vamos a quitar ahora todas las ayudas a los pobres? Y la gente se va a parar a aclamarme. No se va a parar a aclamarme. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Miren, sí hay alguna que otra forma de corregirlo, pero son dificilísimas, de largo plazo, complicadas. Pueden llegarse a acuerdos entre los partidos, es fácil que alguien los rompa. Puede hacerse que se espere a que la inflación diluya eso, pero eso es otro mal también. Es decir, hay muchos efectos negativos. No sé si alguien quería por ahí, sí, ya te veo con esto. Okay. Mi pregunta es referida exactamente a lo que es la salida de la pobreza, ¿no? Porque quizás todos no tenemos la misma oportunidad de salir de la pobreza. Imaginemos que todos los que estamos aquí nos llevan en un autobús a la ciudad de Guatemala o aquí mismo en Antigua únicamente con lo que teníamos puesto. No tenemos nada de dinero y hay gente pobre que está ahí que tampoco tiene nada de dinero. ¿Qué nos diferencia a nosotros a ellos? Lo que nos puede diferenciar a nosotros, lo único que tenemos ahorita sería nuestra educación. La educación que tenemos nos podrían ayudar a salir de la pobreza, pero ellos no tuvieron la igualdad de oportunidad, usted dijo que no quería entrar un poco en ese tema, pero me gustaría tratar de entender. Quería entrar al final. Me gustaría tratar de entender cómo nosotros, con lo único que tenemos, que es la educación que tenemos hasta ahora, podemos tener más oportunidades de salir de la pobreza que otros, más que la misma, o sea, ahí la pobreza no sería económica, no estoy hablando específicamente de eso. Mira, ahí yo te voy a decir una cosa que poca gente dice y por eso mismo te ruego que revises bibliografía, que la estudies por tu cuenta, porque mi respuesta no es la respuesta usual. La respuesta usual es que con gente más educada los países producen más y se elimina la pobreza. Mi respuesta es que eso es lo que técnicamente se llama una falacia de composición. Es verdad que si tú te educas más, ganas más, promedio. Y que si todo este grupo llega a Ciudad de Guatemala y va a un grupo parecido, todos sin dinero, así como tú dices, en una isla desierta, al final ustedes van a tener más dinero que el otro grupo. Eso es verdad, porque es comparativo. Pero si yo a todos les subo el nivel económico, el nivel educativo, nadie gana nada. El nivel educativo es un arma de la competencia intrapersonal. Pero lo que da el nivel de ingresos no es la capacidad educativa, es el nivel de inversión que hay. Claro,
Por supuesto que eso no es 100% así. Hay una parte de tu capacidad educativa que te ayuda a utilizar mejor las inversiones, que te ayuda a adaptar mejor las tecnologías, a crear nuevas tecnologías. Todo eso es cierto. Pero no. Y te voy a dar el ejemplo de mi tierra, de Argentina. Argentina es un país donde la posibilidad de que tú te subas a un taxi y te lo maneje un profesional es aproximadamente el 30%. Profesional graduado, una persona que puede hablarte de física, una persona que sabe de historia. Porque se han educado, pero han encontrado un mercado estrecho. Entonces, incluso yo digo, saben que hay un viejo dicho, no le des un pescado a un hombre, sino enséñale a pescar. Y yo digo, de nada sirve saber pescar si te han contaminado el lago. Ese es el corolario que yo le pongo. Porque tú sabes muy bien pescar, pero ya no hay pesca. ¿De qué hace toda esa gente que tiene un PhD en no sé qué cosa en Argentina si la economía de pronto hacen un manejo con la deuda y la economía se hunde, hay un default y la cosa se te va a la cuarta parte? Claro, a lo mejor tú puedes decir sí, pero ese tipo a lo mejor se salva. El que tiene el PhD sabe algo de idiomas y aparece ahí lavando vasos en Miami y en 3 años tiene un negocito. Es posible. Pero de todas maneras, esa es la realidad. Tienes que... Es decir, el país no te ha dejado, el país te ha educado ¿para qué? Entonces, la educación, por eso le llamo falacia de composición. Sí, edúcate tú, pero edúcate para sacar ventaja. Porque en saber siempre hay una pirámide. Y el que sabe más tiene más posibilidades que el que sabe menos. Pero siempre hay alguien que sabe más. Y siempre se podría saber más y saber más. O sea, bueno, ahí sí vale la pena competir en ese sentido, porque es ilimitado, ¿verdad? No es como la fuerza física. Pero yo no sé si... pero la otra parte que quería decir de tu pregunta, bueno, mira, yo no sé a qué le llama la gente oportunidad, pero, y te digo, esto es una cuestión semántica fuera de la política, pero para mí oportunidad es aquello... La definición del diccionario, no de los institutos liberales. La definición del diccionario es oportunidad, es aquello casuístico, único, irrepetible. Es la circunstancia parcial, particular. Entonces, nadie puede tener la misma oportunidad, porque oportunidad es justamente lo imprevisto, lo azaroso. Yo salgo de aquí y salimos de aquí y una persona me dice, mire doctor, ¿usted sabe de tal cosa? Yo le digo no, pero él está al lado y dice, yo sí sé de tal cosa. Ay, y yo lo podría contratar, a lo mejor sí, y lo contrata. Entonces, porque yo dije que no. Pero él oyó la pregunta, eso es para mí una oportunidad, ¿verdad? No es las condiciones de base. Pero fíjate la otra cosa, las condiciones de base... Si tú quieres ser consistente para dar igualdad de oportunidades, tendrías no podrías hacerlo a través de la escuela. A través de la escuela normalmente es tarde. Cuando ya llegan a la escuela, el medio ambiente, el medio familiar, la estimulación precoz, 40.000 cosas, hacen que el niño que llegue ya, los niños están diferentes. Tú tendrías que pasar los niños a manos del Estado, prácticamente. Sí, porque uno se ha alimentado de una manera u otra. Tendrías que controlar incluso hasta los genes, porque los genes son diferentes. Los estímulos, mira, igualdad de oportunidades yo creo que no puede haber. Lo que hay es igualdad de reglas, igualdad de normas. ¿Cómo decir? Si yo voy a jugar un match de tenis con Del Potro, ¿verdad? ¿Tengo yo alguna oportunidad de ganar? La impresión de que no. Pero lo único que yo puedo pedir es que las normas sean las normas del tenis, normales. Es decir, bueno, si la pelota pica afuera, es malo. Es decir, hasta ahí podemos llegar. Pero no podemos hacer que equilibrar las condiciones para que yo esté de igual a igual con él, que tenga la misma oportunidad. Eso ya no es un match de tenis. Y eso va a hacer que el que equilibra las condiciones y el que los defina asuma un poder casi absoluto, que es el Estado. Porque detrás de toda esta política redistributiva, detrás de todo eso lo que queda es el poder del Estado. Bueno, señores, entonces les agradezco su presencia.